Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Averroes. Averroes es un gran filósofo y médico andalusí que escribió numerosos tratados de filosofía, de medicina, de matemáticas, de astronomía, y también fue un hombre experto en leyes, en las leyes islámicas fundamentalmente. Su vida transcurre desde el 14 de abril del año 1126 hasta su muerte, que ocurrió el 10 de diciembre del año 1198. Fue un pensador medieval, pero, por supuesto, leyó las obras de la filosofía griega antigua y en sus tratados médicos pues buscó la sanación de los enfermos, buscó las causas de las enfermedades, etc. Y, por supuesto, en sus tratados filosóficos, de comentario pues, a las obras de Platón y de otros filósofos, pues también destacó como un gran comentarista de obras filosóficas pasadas. De hecho, se le llama a veces el comentarista por excelencia, el gran comentarista, el gran comentador. Averroes, diríamos, en sus obras, pues desarrolla argumentos acerca de todo tipo de cuestiones, cuestiones de tipo social, de tipo metafísico, de tipo antropológico, ético, etc. A partir de ahora voy a comentar unas pocas frases seleccionadas de Averroes y voy a realizar mis propios comentarios al respecto. La primera es la que dice: en la naturaleza nada hay superfluo. En efecto, él era un gran conocedor de lo natural, porque no en vano era médico, y estaba atento a las plantas medicinales, también a la observación de la meteorología y su influencia en la salud de las personas, y en ese sentido, pues él era un gran conocedor de los hechos naturales, y por lo tanto consideraba que todo tiene su razón de ser, su motivo para existir, y especialmente esto sucede en el ámbito natural. Otra frase que se puede comentar de Averroes es la siguiente, en la que dice: todas las religiones son obras humanas y en el fondo equivalentes. Se elige entre ellas por razones de conveniencia personal o de circunstancias. En este sentido, efectivamente, Averroes considera que el fondo real de las religiones viene a ser muy parecido en todas, porque, diríamos, son construcciones de las personas, de los profetas, de los que supuestamente han oído a Dios o han hablado con Dios o han sido inspirados por la divinidad también, y en ese sentido plantea de forma muy clara que según la época histórica en la que se viva y, por ejemplo, también según la zona geográfica en la que se resida, pues se puede adoptar un tipo de religión o se puede, diríamos, creer en una cierta religión o no creer. En cualquier caso, el propio surgimiento del islamismo, de la religión musulmana, que fue a partir del siglo VII, pues indica que todo depende de tiempos históricos, de circunstancias, de situaciones, etc. Y en ese sentido es algo realmente indiscutible. Estaba el paganismo en los tiempos de la Roma antigua, también el paganismo griego, de los dioses griegos antiguos, pero todo eso fue cambiando y evolucionando con el paso de los siglos hasta llegar, por supuesto, la religión cristiana, sobre el siglo I, y posteriormente, en el siglo VII, el surgimiento de la religión de Mahoma. Y, por supuesto, anteriormente pues había otros cultos religiosos en Egipto y en otras zonas del planeta. Realmente, también él se interesó, Averroes, por la teoría del conocimiento y por todos los ámbitos de la metafísica y de la filosofía. Y en ese sentido, por ejemplo, dice en una de sus frases que el conocimiento es la conformidad del intelecto. El intelecto, por supuesto, diríamos entendido de una forma similar a como lo entendía el propio Aristóteles. De hecho, en su teoría del conocimiento está muy influido por la obra aristotélica. Realmente, efectivamente, el intelecto tiene que concordar con lo que es la realidad, con lo que es la observación empírica, la experiencia en definitiva, porque todos los médicos, sobre todo, son científicos que se basan en lo que observan, en la experiencia, también en los datos que obtienen a través de disecciones, a través de la anatomía, del estudio anatómico y también del estudio de los órganos de las personas, etc., y de otra serie de circunstancias que están en relación con la atención médica. Por otra parte, tiene otra frase también Averroes en la que insiste también en el valor de la belleza, en la propia existencia, en la propia vida humana, y dice lo siguiente al respecto:
Es hermoso lo que conviene a la inteligencia y es feo lo que la repugna. En ese sentido, diríamos que él sostiene una especie de estética, de filosofía de la belleza o filosofía del arte, en la que se unen lo bello con el saber. El saber es bello, lo bello también forma parte de lo que se capta, se aprende, se percibe, en definitiva se conoce y se sabe, y por lo tanto diríamos que estos valores estéticos también son muy importantes para cualquier análisis filosófico y también para cualquier interpretación de la función de la inteligencia humana, especialmente. Otra frase que se puede comentar es la siguiente: 4 cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo: la ciencia, la estupidez, la riqueza y la pobreza. En efecto, porque como también señalaba Aristóteles, pues los hombres somos seres sociales y en ese sentido somos seres gregarios y por lo tanto es difícil de ocultar la estupidez, la riqueza, la pobreza y la ciencia, porque al final afloran y se notan y se observan claramente en las relaciones sociales, en las relaciones interindividuales o relaciones humanas, en definitiva en los contactos interpersonales en todas las épocas. Y Averroes también era consciente, aunque él disponía de muchísimos conocimientos en el ámbito médico, filosófico, jurídico, etc., pues de que la estupidez pues estaba presente también en la sociedad de su tiempo y por supuesto la riqueza y la pobreza también. Él pues siempre estuvo a favor de ayudar pues a los pobres, a los humildes, de ser compasivo, etcétera. En ese sentido sus planteamientos éticos pues eran realmente muy avanzados para su época. Por otra parte, hay una influencia en Averroes de la religión musulmana en su interpretación, diríamos, de cómo luchar o curar las enfermedades humanas. Y por eso en esta frase dice lo siguiente: cualquiera que se familiarice completamente con la anatomía y la fisiología humana se observará cómo se incrementa su fe en Dios. En efecto, porque estamos viendo que él vivió sobre todo durante el siglo XII y pues realmente en este siglo XII todavía se conocía muy mal cómo era el cuerpo humano por dentro, los órganos internos. Entonces, al estar viendo en el siglo XII, pues él se maravilla de la complejidad de la fisiología humana, de la anatomía humana, etc. Y en ese sentido, pues aumenta su admiración ante Alá, ante Dios, podríamos decir, de una manera muy evidente, porque hay que entender que en aquella época, en el siglo XII, no se conocía la circulación de la sangre, como era realmente, no se conocían las funciones exactas de los órganos, del hígado, de los riñones, del corazón, etc., aunque es verdad que iba aumentando el conocimiento y se conocían algunas funciones esenciales sobre la respiración, los latidos del corazón, etc., y otras muchas cuestiones orgánicas, pero por supuesto no se sabían las causas de las enfermedades en todos los casos, y a pesar de que efectivamente hubo otros médicos anteriores como Avicena, Galeno y otros muchos que aumentaron el conocimiento médico, pues realmente todavía había muchas incógnitas, muchas cosas que no se sabía por qué se producían en el cuerpo de las personas y sobre todo cómo surgían las enfermedades y cómo se podían curar. En ese sentido, por supuesto, también en aquella época había cáncer y había otras enfermedades incurables y eso parecía algo misterioso, algo quizás divino en algún sentido, en el sentido de que no se podía saber sus causas y que solo las podría saber Dios probablemente. Y en este sentido, pues esta frase, pues diríamos que señala que Dios ha creado un muy complejo cuerpo humano y que la labor de los médicos es realmente pues muy valiosa, porque están intentando comprender la etiología de las enfermedades de una manera diríamos de una manera muy esforzada, en el sentido de que no son capaces de conocer diríamos todos los problemas que puede plantear el cuerpo humano a los médicos, en el sentido de surgimiento de enfermedades, cómo diríamos curar esas enfermedades, etc. Por lo tanto, en ese sentido, es verdad que la complejidad de los órganos humanos y del cuerpo humano es algo que puede parecer como maravilloso
y ese cuerpo maravilloso ha sido dado por Dios, según el propio Averroes. También, por supuesto, él tiene otras frases, diríamos, más relacionadas con la cuestión de la vida cotidiana, de la vida económica, de la vida social, etc. Y son también frases pues muy interesantes. Una de ellas es esta: las monedas, dice o escribe, son el signo propio de cualquier dinero cuyo valor suple ante quien conoce la paridad convenida, siendo un signo del exacto poder adquisitivo, del justo precio de todas las cosas y la medida para ello. Por esto se le considera equivalente a la riqueza y lo más conveniente para ser adquirido y acumulado, y como tal, potencialmente es cualquier cosa valiosa, siendo fácil de transferir. En este sentido, por supuesto, él pues conocía las funciones de la economía en su tiempo, y aunque podía haber a veces economía de trueque en algunas zonas del mundo islámico, pues también las monedas iban abriendo camino. No en vano ya en el siglo I y en los tiempos de la República Romana, diríamos, las monedas circulaban, las monedas romanas, y en ese sentido, pues durante la Edad Media, pues también se acuñaron monedas, y esto era pues un valor de compra importante que él, por supuesto, conocía. Por otra parte, él también tiene algunas frases en las que se trasluce, pues podemos decir, pues un conocimiento de la realidad, pero a veces también cae el propio Averroes en algunas interpretaciones que son realmente incoherentes, pensadas desde la perspectiva actual. Por ejemplo, una frase en la que dice Averroes que la mujer no es más que el hombre imperfecto. En ese sentido, diríamos que es el resultado de la ideología de su época, de los prejuicios del siglo XII en el ámbito andalusí, y realmente eso no es cierto. La mujer pues es, diríamos, un ser humano, una persona tan capaz como un hombre. Simplemente pues tiene otras características en algunos sentidos, pero por supuesto que tiene la misma inteligencia que el hombre. Y en ese sentido, pues esta frase es equivocada por parte de Averroes, pero está influenciado por pues la mentalidad de su tiempo, y los propios pensadores pues no se pueden abstraer en muchas ocasiones de estos prejuicios o falsas ideas que circulan en su tiempo, en su época. En cualquier caso, en otras muchas cuestiones, por supuesto, Averroes da muestras de su gran ingenio, de su gran capacidad, etc. Pero realmente en este caso pues no fue una interpretación acertada de lo que es la realidad de la mujer. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.